establecemos eh, manualmente. ¿Sí? Las establecemos manualmente. Bueno, entonces, acá haríamos lo siguiente. Iríamos, atención acá, ¿sí? Atención acá. Quiero que todos presten bien atención acá porque acá es donde finalmente uno puede llegar eh, a pifearle o, ¿sí? A ver. Entonces, la primera es la siguiente. Ahí. Creamos, en este caso, como va a ser de manera hardcodeada, ¿sí? Así se les llama, cuando es uno manualmente o cuando lo ponen de manera, acá de manera por código, se llama hardcodeado, ¿sí? Es un Spanglish ahí, está hardcodeado, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, voy a decir que es una lista, o sea que va a ser un task list, voy a ponerle para que lo identifiquemos. Va a ser una colección de arreglos donde voy a tener lo siguiente. ¿Sí? Lo primero es decir, el ID, vamos a poner ID 1, dijimos que después tenemos el title, ¿sí? El title va a ser, voy a poner acá estudiar JavaScript, ¿sí? Y vamos a poner completed, ¿sí? O si no, lo ponemos, en vez de completed, lo ponemos en done, ya que estamos haciendo de manera hardcodeada, lo ponemos como lo tenemos, ¿sí? Completed, false, porque nos están estudiando, ¿sí? Perfecto. Hasta ahí. Genial. Vamos a hacer uno más o dos más, ¿sí? Vamos a copiar esto y nada más que copiar y pegar, ¿sí? Ahí, dos y tres, ¿sí? Vamos a poner acá, acá vamos a poner dos, vamos a poner estudiar React, ¿sí? Y false, bueno, vamos a poner estudiar este sitio. True. Y estudiar, vamos a poner Mongoose. Mongoose, bueno, en este caso es true, ¿sí? Porque ya lo vimos, ¿sí? Por ejemplo, true. Y lo ponemos el ID 3, ¿sí? Bien, hasta ahí, perfecto. O sea, me está estudiando solamente, a ver, un mensaje que dice, patriación del cuerpo de la carta. Claro, claro, falta asignarle el cuerpo a la carta que vamos a asignarle con los datos que vamos a tirarle desde este lugar, digamos. Bueno, ahora, fíjense que nosotros, con nuestro código hardcodeado, nuestra lista de tareas, lo tenemos arriba acá arriba del component, que está de la página, ¿sí? Entonces, yo podría hacer dos cosas. Primero, podría hacer la lógica necesaria para que me lo acomode, me lo renderice de manera automática adentro de la función o afuera. Bueno, vamos a ver primero adentro, ¿sí? Adentro, perdón, afuera de la función, ¿sí? ¿Qué hago yo? Yo tengo que hacer lo siguiente. Tengo que hacer el famoso task list. ¿Y cómo hago para recorrer un arreglo? Hay un arreglo y sacar sus propiedades. A ver quién me dice rapidito acá por el chat. A ver, ¿están escuchando? A ver. Con el for each, muy bien, ahí recorremos. ¿Y cuál otro puede ser? El map, muy bien. En este caso, vamos a utilizar muchísimo el map y ya les voy a explicar por qué. ¿Sí? El map. Vamos a utilizar el map y en este caso, nosotros en el map, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un recorrido, ¿sí? Porque el map también hace un recorrido como el for each, ¿sí? Pero nosotros vamos a decir, bueno, este nombre que viene acá con el value es un nombre que solamente va a estar dentro del map, ¿sí? O sea que yo lo puedo poner tranquilamente task, ¿sí? Task, y eso me va a decir lo siguiente, listo. Por ejemplo, el task.id, ¿sí? El task.title, ¿sí? Eso puedo, nada más le estoy dando este nombre nuevo a las tareas que viene de la lista, ¿sí? Entonces, yo en este caso hago lo siguiente, como estoy fuera como estoy fuera de mi página, yo tengo que generar que este task item, ¿sí? Este task item lo pueda yo consumir y automáticamente me lo va arrojando. Entonces, ¿qué hago yo acá? En este caso, yo lo que hago es lo siguiente, fíjense,
primero abro, ¿sí? Unos paréntesis, ¿sí? Y empiezo y traigo el task item, ¿sí? El task item va a estar acá, adentro, listo. Por cada recorrido de este task me va a generar un task item nuevo, ¿sí? ¿Con qué propiedades? Con las siguientes, ¿sí? Con las siguientes, con el ID, que va a ser igual. ¿A quién va a ser el igual el ID? Al task, perdón, al task que nosotros dijimos que era punto ID, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, ¿qué más va a hacer? Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a poner así para que se vea mejor, acá, y vamos a decir el task item dentro de la propiedad, ahí, task item, ¿sí? El ID. Después, ¿qué más necesitamos? ¿Qué le mandamos por propiedad al task item? Aparte del ID, el title. Entonces necesitamos el title. Title va a ser igual a task.id, perdón, punto title, ¿sí? Hasta ahí. Y digo yo después dijimos el don, ¿no? A ver, don, sí. Don va a ser igual ¿a quién? A task.done. Y fíjense que a medida que va ¿No pasando, me lleva, va no lleva punto y reconociendo coma, las propiedades. profesor? ¿Vieron? Profesor, ¿no están separadas por punto y coma esas propiedades? Eh, no, no, no. En este caso no. Fíjense, ahora les voy a mostrar y por qué está arrojando error. Quédense tranquilo, ahora les voy a mostrar por qué. Bueno, ahora, digo yo, el task item, ¿sí? El task item, yo tengo el ID, el title, el done, ¿sí? Y esos tres yo los estoy por mandar a mi hijo, ¿sí? Esos tres los estoy por mandar a mi hijo, ¿desde dónde? Desde acá, ¿sí? Pero en este caso ya tengo acá armado ya tengo armada la etiqueta task item, así que yo no tengo que utilizar de nuevo acá, ¿sí? Acá que tengo que utilizar yo, tengo que traer, obviamente, tengo que guardarlo, ay, perdón, esto tengo que guardarlo ¿en dónde? Const, voy a poner, no sé, voy a poner tareas, ¿sí? Si bien estamos utilizando inglés o podemos poner task, vamos a poner task. Task no se va a, a pisar con esto. Fíjense que yo pongo acá task y solamente me reconoce esto y task hasta ahora no tiene ningún uso. Entonces, ¿yo qué hago acá? Tengo que traer esto, porque cada task que me va a reconocer el map me va a generar el task item con estos valores. Entonces yo tengo que traer task acá. ¿Y cómo lo traigo? Lo traigo con el código de JavaScript. Digo task. Ay, eso. ¿Sí? Yo ahora esto hago lo siguiente. Listo. Guardo. Perfecto. Ahí me trajo. ¿Vieron? ¿Vieron que este error que me está alargando no impidió su ejecución? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué me arroja el error? Y vamos a verlo más vale en el navegador. Primero, voy a inspeccionar y me voy a ver que hice un error. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el error? Bueno, cada hijo en el React de la lista tiene que tener una única key, una propiedad única key. O sea que me está diciendo que a esto que yo tengo acá le está faltando identificarlo de manera única. ¿Por qué si yo tengo una idea ahí? Bueno, ¿por qué? Porque me dice una key. O sea, React reconoce la palabra reservada key. Esa propiedad yo le tengo que agregar acá, ¿sí? En cualquier lugar, o abajo, arriba, pero yo tengo que decir, bueno, la key tiene que ser única. ¿Y cómo va a ser identificada? Igual yo puedo poner de la siguiente manera. Esto yo lo puedo personalizar y decirle, bueno, que sea el task.id, ¿sí? Puedo hacer de esta forma, perdón, punto .id. Y fíjense que si yo ahora guardo, ¿sí? Y voy a ver, nuevamente ya se me desapareció mi error, voy a ver, lo ejecuto nuevamente y ya desapareció este error que aparecía. Justamente era por ese, no porque era entre punto en coma entre cada uno de las, de las propiedades, digamos, ¿sí? O sea que este key es necesario cada vez que vamos a hacer un uso en este caso, no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque la tarea uno va a tener el ID uno, la tarea 2 va a tener el ID 2, ¿sí? Ahora, si yo quiero personalizarlo aún más, yo podría hacer lo siguiente. Podría decirle, bueno, voy a utilizar JavaScript puro, que yo aprendí, y digo, por ejemplo, puedo decir task key, y le digo,
Ahí lo utilizo, task.id. Entonces, esto en cada una de las tareas me va a salir la leyenda task key, ¿sí? 1. La siguiente va a salir task key 2. ¿Entienden? Entonces, de esta manera estamos individualizando cada key, ¿sí? A ver, vamos a ver. En este caso, a ver, un momentito. Vamos a inspeccionar. Ahí estamos inspeccionando, ¿sí? A ver, acá está el card title, la tarea 1. Fíjense que en este caso, evidentemente, vamos a ver la siguiente card, ¿sí? Card title, tarea 2, ¿sí? Card title H5. A ver, ¿vieron que no aparece el key? Porque ¿por qué no aparece el key? Porque no te lo imprime en el HTML, Eduardo, porque es una propiedad de React que es para solamente, lo único que hace es ese key, es identificar unívocamente, ¿sí? Que cada tarea corresponde a una en particular, ¿sí? ¿Vieron? Entonces, con esto estamos viendo que cada tarea, nosotros en este caso está hardcodeada, ¿sí? Y con esta lógica podemos decir, ah, listo, perfecto. Con esta lógica podemos traer de cualquier tipo de API o incluso un servidor, ¿sí? Pero ahora, hacemos un parate un momentito ahí, ¿sí? Un momentito ahí, y bueno, era nada más que tenía que mostrarles, ¿sí? La idea era mostrarles cómo podemos utilizar, y a medida que esto va creciendo, ¿sí? Por ejemplo, ahora vamos a poner el 4, ¿sí? Profe, Vamos a poner el 4 acá, sí, sí, ahí sí, uno de esto los es chicos verdad. preguntaba qué pasa si se repiten, por ejemplo, un ID. En ese caso no hay problema, por eso le decía, sí, está bien, es buena, es válida, vamos a generar el error. Por eso yo le decía, fíjense, ahora vamos a repetir el número 3. Sí, acá estamos haciendo la ID número 3, guardo, bien, la tarea 3, la tarea 3. Es muy difícil, en general, es muy difícil una ID, y más cuando lo genera Mongo o lo generan en el SQLize, el ID que ustedes generan es único y universal. O sea, no se va a repetir por más que ustedes le quieran cambiar, ¿sí? O sea que ese ID que nosotros veíamos en Mongo es imposible que se repita, ¿sí? Pero acá estamos generando, a ver, generando, y fíjense que en este caso hay un error. ¿Por qué? A ver, ahí vieron, encontró dos children de la misma forma que es el task key 3. ¿Vieron? Ahí encontró dos, ¿sí? Bueno, es por eso. A ver, vamos a ver. En este Claro, caso claro, no dijimos se que rompe, no se rompe el programa, pero no se rompe el programa, lo pero me va contempla el error. arrojando, claro, me va contemplando la cuestión esta, ¿sí? Eh, por eso le decía, es muy difícil que pase esto, ¿sí? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros generamos en la base de datos un ID único, como le decía, un único ID irrepetible o de manera incremental. Nunca, si uno utilizó MySQL y va generando datos, sí o sí, y pone un incremental, es uno 2 3 y si borras el 3 y querés volver a generar otro dato en el 3 ya te pasa al 4. O sea, el 3 ya quedó eliminado. ¿O no, ¿se acuerdan cuando lo probaron? ¿Sí? ¿Vieron? Sí, sí, Bueno, sí, sí. entonces, esa justamente es, teniendo en cuenta eso, entonces React utiliza el key, ¿sí? Para evitar duplicados, ¿sí? Sí, esto obviamente lo estoy autogenerando, pero si esto viene de una API de afuera, es muy difícil que le pase que el ID se repita, ¿sí? Es muy difícil. Yo diría que es imposible, ¿sí? Así que bien, esto por ejemplo, y bueno, entonces ahora si yo le pongo el 4 con esto se solucionaría, generalmente es así, ¿sí? De recargo y listo, terminó el problema. ¿Vieron? Ahora, claro, es autoincremento, exactamente. Fíjense, yo para esto que voy a mostrarlos, fíjense que yo ahora cuando voy a la consola, los elementos y tengo, aparte del rendimiento, memoria, tengo los componentes de que yo automáticamente los genero con
En este caso yo lo genero, no lo genero yo, sino que me está mostrando los componentes y el profiler de, yo descargué eh, a ver cómo se llamaba, creo que una extensión, no, en este momento no me estoy acordando, a ver, extensiones, a ver, creo que es una extensión, React Developer Tools, ¿sí? Esto es la extensión que yo utilizo para Chrome, para que justamente yo pueda hacer lo siguiente. Bueno, listo, voy a ver, y esto me va a servir a futuro, porque voy a mirar cómo viene la estructura de mi proyecto, ¿sí? Fíjense, tengo el browser routers que lo habíamos generado, las rutas, la navegación, acá está el app, y me está diciendo que hay un navbar con varios links y hay un navlink, ¿se acuerdan? ¿Vieron cómo están reconociendo internamente? Fíjense que acá task item me está largando el key 1, el key 2 y el key 3. Vieron que yo puedo ver, en este caso, con esta extensión, yo puedo ver los key. ¿Vieron? Que yo no puedo verlo con el HTML, por ejemplo. Entonces, es una herramienta muy útil el hecho de tener este React Developer Tools, que si se lo quieren guardar, cargar, lo vuelvo a mostrar. Sí, yo voy a gestionar mis extensiones y le voy a mostrar nuevamente, ese es este React Developer Tools, lo buscan en las extensiones y lo instalan, ¿sí? Al igual que el JSON Formatter. El JSON Formatter lo que me hace es justamente este formato, fíjense, en oscuro. Incluso me puede dejar, está parseado o puedo usarlo RAW, fíjense cómo si yo no tengo el JSON Formatter, me va a arrojar una cuestión. Fíjense, entren a Typic Code y vayan a ver todos, si no lo tienen el JSON Formatter, y van a ver que me va a arrojar incluso un choclo que es muy difícil de ver, identificar, porque está todo desformateado, ¿sí? Entonces, cuando uno instala esta extensión, te permite tener este tipo de vista. Incluso cuando yo le pongo en parser, ya me lo formatea más lindo para que yo pueda, es tipo un prettier, ¿sí? De Mongo, por decirlo así. Entonces, eh, fíjense, a ver si me permite a mí para mostrarle, no sé a ver si puedo deshabilitar un ratito, voy a deshabilitarlo, acá hago esto, a ver, fíjense, ahí me aparece de esta forma, yo no puedo gestionar, o sea, no puedo ver, a ver, no puedo ver el formato, no puedo formatear, es de esta forma me parece. Otros te van a aparecer, otros van a aparecer incluso de manera horizontal, ¿sí? Así que esto es una buena herramienta, ¿sí? Ahí tenemos, y lo volvemos a ejecutar acá. ¡Tum! Listo, ya está funcionando el formato. Así que es una buena extensión que pueden utilizar. Bien, perfecto. Ahora, yo, por ejemplo, utilizando ya, ahora que sabemos que yo no quiero que se vea de uno abajo del otro, sino que yo quiero que se vea como la página que acabamos de ver en Mercado Libre, que se vea de uno a la derecha a otro. Bueno, ¿cómo puedo hacer eso? A ver quién me dice. ¿Cómo puedo hacer, lograr que las cards estas se ven uno al lado de la otra? A ver, muy bien, con el flex. Perfecto. Otro. ¿Alguien más que me pueda dar otra sugerencia? A ver. Con el grid. Muy bien, con CSS, con el grid. Bueno, perfecto. La ventaja del grid es que cuando lo utilizamos, a ver, vamos a ver tanto uno como otro, ¿sí? Así entonces podemos analizar la situación. O sea, fíjense, si yo me voy en este caso, no hace falta que yo esté adivinando, yo puedo ir a inspeccionar la página, puedo darle clic acá, darle clic a este card y puedo ver acá abajo, ¿sí? Acá abajo puedo ver todo lo que sea la parte de fíjense el display blocks, ¿sí? O sea que yo incluso puedo ver los estilos, y como no tengo, bueno, tengo que poner entonces el display. Fíjense que acá está Display Flex, ¿sí? Si yo quisiera probar, por ejemplo, a ver, vamos a probar el Line Item. Fíjense que ahí y estoy viendo cómo quedaría. Estos son, obviamente, herramientas, exactamente, herramientas que me permiten a mí ver, en este caso no estoy, a ver, por ejemplo, puedo usar no, tendría que utilizar este. Justify Content Center, tampoco, ¿entienden? O sea que voy mirando el que me va a funcionar. ¿Sí? En este caso, en verdad, yo lo que tendría que hacer es utilizar Grid, ¿sí? Preferiría yo utilizar Grid
porque el flex, fíjense que a ver, yo voy a tratar de centrar, todas estas son propiedades que yo puedo utilizar desde CSS, ¿sí? Y en este caso no me está permitiendo, ¿vieron? Entonces, a ver, lo vuelvo a flex. A ver. Bueno, entonces, ¿cómo era ahí el procedimiento? ¿Se acuerdan que teníamos que ir? Podemos ir en este caso, vos, ¿en qué sentido lo decís? ¿Tuviste un proyecto anterior? ¿Decís? En el tramo anterior, ¿Utilizaste? por ejemplo, cuando teníamos que listar, claro, usaba un for each que me iba Sí, generando el código. Por ejemplo, a ver, ahí lo copio para modo de referencia nomás. claro. Dale. Mientras tanto voy viendo el test. Fíjense, vamos al test module. Entonces yo diría, a ver, bueno, está bien. Se me hace que son muchos códigos. Fíjense, muchas líneas. Entonces yo lo que podría hacer acá es lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Voy a poner una clase, así como el container, ¿se acuerdan que lo utilizamos? ¿Sí? Fíjense, yo voy a poner un container, exactamente. Muy bien, Sergio. Ahí por ahí viene la mano, ¿sí? Voy a poner un container que voy a decir que se va a llamar cards, card task, card task, y voy a decir, bueno, vamos a hacer el famoso, sería display, y vamos a poner grid, ¿sí? Vamos a poner grid. Lo guardo, perfecto, display grid, y vamos a importar esto, ¿sí? Acuérdense que esto hay que importarlo en este caso voy a importarlo desde el ítem, a pesar de que, sí, sí, a ver, no, tenía acá, perdón, sí, desde acá, sí, de cada repetición, claro. Entonces, esto, a ver, esto que tengo acá, esta page, acá está, sí, déjeme que lo vea un ratito. Bien, fíjense, dijimos que era, establecemos manualmente el hardcodeo, ¿sí? Utilizamos esto. Y hicimos, ¿qué le había comentado antes de irme al estilo? Que le había comentado que esto estaba fuera y yo lo importo acá. ¿Bien? Ahora, vamos a hacer el caso que yo tengo que importarlo dentro de mi función. Vamos a ver los dos casos. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a copiar solamente y voy a pegar acá. ¿Para qué? Para que esto yo lo voy a comentar acá, para que sepan ustedes, acá, lo comento, ¿sí? Sí, lo comento y sigue funcionando esto, pero obviamente task ya no va a estar funcionando esto. Vamos a dejarlo acá. Pum. Y si guardo, esto desapareció. Perfecto, listo. Desaparecieron del coso. Bien, entonces, esto lo voy a poner de acá. Bien, ¿qué tengo que hacer yo entonces? Bueno, ya que lo voy a utilizar dentro de mi return, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Primeramente, vamos a hacer lo que dijo el compañero, que vamos a ponerlo dentro de un div, ¿sí? Justamente, ¿para qué? Para manejarlo en ese sentido, ¿sí? A ver, div, así, ahí está. En el div, ¿sí? Y en el div, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar nuestro task list, ¿sí? Pero en este caso, como está fuera, es una variable que está fuera, ¿sí? Fuera de nuestra función, de nuestro componente, nosotros tenemos que importarlo ¿cómo? A ver, con las famosas llaves. Entonces digo, task list, ¿sí? Task list, y ahora utilizo el famoso map, ¿sí? Que lo habíamos utilizado afuera. Vamos a hacer lo mismo, que hicimos que el tasks, creo que era tasks, a ver, no, task, a ver, solamente era task, ¿sí? Vamos a decir la misma lógica, ¿sí? Task, que sería ¿Y esto qué va a hacer? A ver, voy a generar la función flecha, ¿sí? Y esto, dentro del return, fíjense que yo estoy hablando código JavaScript dentro del componente, ¿sí? O sea que estoy acá hablando de JavaScript. Entonces, dentro de este task, de este map, voy a retornar. ¿Qué voy a retornar?
voy a un retornar, en este caso voy a retornar nuestro famoso task item, ¿sí? Con todos los mismos datos que sería necesario volver a crearlo, así que lo único que voy a hacer, voy a copiar acá, ¿sí? A ver, vamos a descomentar esto para que no salga error acá abajo. Voy a descomentar esto, voy a copiar y voy a pegar acá adentro de este task item, ¿sí? Y ahora se va a acomodar todo. Listo, ahí. Y ahí tengo nuestro, nuestra función dentro del componente. Si yo esto lo guardo, me aparece todo. ¿Vieron? Tanto el uno como el otro es válido. Lo ideal sería que lo practiquen. Acá tenemos eh, ejemplo fuera del componente. Y acá tenemos ejemplo dentro del componente. Bien, perfecto. La ventaja de este task list, yo que acá no puedo agregar en el famoso div, puedo decir, bueno, class name va a ser, en este caso, como Bootstrap, yo creo que el row, si no me acuerdo, a ver, el row, a ver, vamos a ver si funcionaba eso, el row, si le pongo row, listo, yo le pongo row, si le pongo column, ahí me hace la columna, ¿sí? Fíjense que me ahorro el hecho de hacer el display, ¿sí? Y fíjense, ahí está, y va a empezar a poblarse de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces esto ya les podría quedar a ustedes, ¿sí? Esto es obvio que le va a quedar a ustedes para que puedan después hacer sus proyectos más adelante, ¿sí? Muy bien. Con esto entonces estaríamos en condiciones, ¿sí? Ya dimos todo lo que sea las props, ¿sí? Lo que vimos, las renderizado de la lista, porque acá hicimos las listas, ¿sí? Y hicimos el renderizado de las tareas desde fuera de el archivo, o sea, desde acá, desde fuera de nuestro componente, ¿sí? Así que con esto vamos a dar inicio a esta nueva unidad, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? ¿Quedó claro? Profe, una ¿Sí? consulta. Sí, Ahí ese task list, después nosotros lo recibíamos desde el front, no, desde la base de datos. desde el backend, sí, exactamente. Ahora lo vamos a ver. Justamente quiero dar inicio a los famosos use o los hooks, ¿sí? Use effect, use state, vamos a ver esos dos, use state, use effect. Ya use state ya los vimos, es prácticamente como el contador, ¿se acuerdan que lo vimos? ¿Sí? Que iban contando cero, yo le apretaba el botón uno 2 3 4 bueno, pero es necesario entender la lógica de eso, ¿sí? Así que vamos a la parte, la teoría, ¿sí? Vamos a la teoría, y fíjense que son 9 diapositivas, así que es rapidito. Bien, hooks, gestión de estado, efectos y reutilización de la lógica. Bien, el objetivo, bueno, comprender en profundidad hooks, React, ta, 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 ta. Fíjense, en este caso vamos a ver dos. Vamos a ver el hook useState para gestionar el estado de componentes funcionales y el useEffect, ¿sí? Para comprender su relación con efectos secundarios y el ciclo de vida de un componente en React. Ahora lo vamos a ver más a fondo, ¿sí? Cuatro. A ver la diapositiva. Bueno, ahí tenemos los hooks. Bueno, acá estamos. Tenemos sería el concepto, característica de React que permiten con los componentes funcionales acceder. Bueno, ya esto lo van a ver ustedes más a detalle. Es importante, fueron introducidos a React a partir de React 16.8. Eso significa que hay versiones mucho anteriores, que hay versiones anteriores que no utilizan los hooks, o sea que es importante que sepan el día de mañana que les pueda llegar a tocar y ver. Antes se utilizaban clases, ¿sí? Clases funcionales, ahora se utilizan hooks, ¿sí? Fíjense que acá dice, previamente limitadas a los componentes de clase. Antes se utilizaban famosos componentes de clase, que es un poco más complejo, ¿sí? Es como algo así como decir, bueno, voy a generar mi servidor con Node, que era el famoso HTTP, y ahora utilizamos Express, que es mucho más rápido, más funcional, es mucho más adaptable, más amigable. Y lo vamos a ver ahora. Bueno, dependencias son variables que cambian el valor del estado o de los efectos de hooks, los efectos, ¿sí? Solamente sería esa dependencia, vamos a verlo también.
Por ejemplo, aquí tenemos el famoso useState, ¿sí? Gestionamos el estado de los componentes funcionales, ¿sí? Permite a los componentes funcionales gestionar el estado local, proporciona una forma de declarar y actualizar variables, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos el count y el set count? O sea, tenemos task, set task, no sé, tenemos reloj, set reloj, ¿sí? Lo que sea. Siempre va a tener su variable dentro del arreglo. La posición cero va a ser la variable que va a cambiar, ¿sí? Muy bien. En este caso lo que hace es un clic que incrementa el botón, incrementa el valor del count, solamente eso, ¿sí? Y bueno, acá tenemos el use effect, que acá es un poquito más complejo, que vamos a mirarlo. A- vamos a agrandar un poquito más. Vamos a ver, fíjense, en el use effect nosotros vamos a hacer lo siguiente. Manejamos efectos secundarios en componentes adicionales, ¿sí? A ver, ahí está. Perdón, componentes funcionales. Puede ejecutar código después de que el componente se monte, actualice o desmonte, ¿sí? O sea, tiene un ciclo de vida. Eso lo vamos a ver más a detalle cuando empecemos en los prácticos, ¿sí? Fíjense, utilizo el useState, importamos el useEffect, useState, hacemos un user profile donde vamos a tener un user y vamos a hacer un set user. El set state empieza en null. Fíjense que analizamos y arrancamos nuestros useEffect, ¿sí? Que va a ser una simulación a una solicitud HTTP. Utilizamos el famoso fetch, pero no es la única forma. Tenemos el Axios, ¿se acuerdan? Bueno, pero en este caso vamos a utilizar fetch. Y le damos, no sé si se acuerdan esto, HTTP, dos puntos, barra, barra, localhost, 2.3000, barra, user, ¿sí? Y le damos, ¿sí? Imagínense, o sea que con este fetch, con useEffect, podemos hacer peticiones a, un, una API y que en este caso el servidor se va a encargar de conectarse a la base de datos y demás. Pero el fetch es una promesa, así que por ende arroja el famoso then, que hacemos un response. Fíjense que esta lógica se repite en donde, cuando yo me voy a JSON placeholder y digo, bueno, voy acá y digo, bueno, acá, pruébalo. Fíjense, fetch, JSON hacemos todo el y dice then response.json, then JSON console log JSON. ¿Sí? Yo hago el script y me da esto. Bueno, algo similar va a generar el use effect. Va a, en función a lo que yo le ponga la URL, me va a generar ese script necesario, ¿sí? Y fíjese una cuestión acá importante. Termina de ejecutarse la función que dice, bueno, en este caso hay otro then que pone data y fíjense, el set user significa que le actualiza en función a lo que viene con el fetch, actualiza con la data que viene de la API, ¿sí? Y eso, obviamente, nosotros tenemos user y vamos a tener el nuevo set user, ¿sí? Y de esta forma, nosotros llamamos a la base de datos, al servidor que se conecta a la base de datos y me da un dato, actualiza con el set user y esto me retorna. Pero fíjense que este caso particular del use effect, se cierra la llave acá y me agrega un corchete, ¿sí? Tipo de arreglo, pero vacío. Fíjense, y dice, la dependencia vacía indica que se ejecutará una sola vez. ¿Qué significa esto? Que el useEffect puede ejecutarse de manera indefinida, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo, agregando valores X random acá dentro de estos corchetes, ¿sí? Por ejemplo, cuando el contador por ejemplo, cuando dice state, ¿se acuerdan cuando el contador iba en 1? Bueno, el contador se ejecuta en 1, bueno, ejecuta nuevamente. Se ejecuta en 2, ejecuta nuevamente el use state, el use effect. ¿Sí? Ejecuta nuevamente el use effect. A medida que se va actualizando ¿cómo es? Ese count, ¿sí? Yo le puedo poner count acá y a medida que pasa de count 1, va a pasar count 2 y vuelve a ejecutarse use effect, vuelve a ejecutarse use effect a medida que se va renderizando, va actualizando su variable, digamos, de el count, ¿sí?
Y acá prácticamente lo que me hace es, esto ya lo vimos, fíjense, nombre, username, email, user email, que me está dando información y le estoy mandando por hijo al user, ¿sí? Al user, que en este caso está, como lo habíamos visto en nuestro ejemplo, está como es con, eh, incorporamos código JavaScript dentro del return, ¿sí? Dentro del div, ¿sí? Y fíjense, utilizamos el operador ternario. Si el user dar true, me arroja los perfiles de usuario, toda la cuestión. Si me arroja false, me pone cargando. Hasta que este user me arroje algo, está cargando, ¿sí? Podríamos probarlo también esto. Profe, Entonces, con este use effect, sí, en esta parte más que nada, lo que estoy viendo que varias páginas tienen como placeholder de carga, que mientras está esperando la petición, te muestra como en este cargando, caso una tarjeta loading. y te como que reserva los componentes, ¿viste? El espacio de los componentes para que se muestre en pantalla. Por ejemplo, en YouTube, cuando apenas lo abrís, te muestra ahí los placeholders hasta que carguen Claro, las cargas de los eh, videos. ¿Iría el exacto. código en esa Ahora, parte? claro, claro. Mostrame, decime en qué página está o lo viste en Yo lo, donde en dijiste Bootstrap Jason tiene, Preston. sí, sí, en Bootstrap placeholders hay ejemplos, ¿viste? Bootstrap y Get Bootstrap sería, ¿no? Claro, sí, sí. Y pones el En la placeholder. parte de componentes. Placeholder. ¿Ves? Es como un Esto, ejemplo esto así, sería, hasta que, ¿sí? claro, Hasta que lo carga. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, sería, en este caso nosotros tendríamos que, para no hacernos tanta mala sangre, digamos, tendríamos que ir a React Bootstrap, ¿sí? Y desde React Bootstrap buscar el placeholder que decías, ¿sí? Para no estar cambiando todo uno por uno, viendo dónde está el error. Entonces vamos a los componentes, dijimos que eran componentes y era placeholder, ¿no? claro. Placeholder. Acá está. ¿Vieron? Y en este caso tenemos este tipo de respuesta y es solamente agarrar este editor y ponerlo en el componente, en este caso sería en el task item, sería en el componente hijo, digamos, ¿sí? Donde nosotros generamos, ¿se acuerdan de la lógica? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien, acá Sí, tenemos el es animation, como para perfecto. tenerlo de referencia para el proyecto. Ahora no digo que lo queremos porque Bueno, debe ser un quilombo, pero quería saber bien si iba como en es esa muy, parte. claro, claro. En este caso, estas APIs que vienen, por ejemplo, el JSON Placeholder, ¿sí? Estas APIs te redireccionan automáticamente, o sea, de manera rápida, digamos, ¿sí? O sea, no hay necesidad, pero podemos probarlo para agregarlo, está bueno, para que anoten ahí, para agregarlo cuando estamos consultando nuestra base de datos, ¿sí? Que salga justamente estaría lindo, ¿sí? Que se vea esto así, ¿sí? A ver, sí está bueno. Claro. Ahora acuérdense que toda esta cuestión, ¿sí? Toda esta cuestión es netamente visual y siempre hay que tratar de dar la mejor impresión al cliente, sería en este caso, ¿sí? Entonces, todos son recursos que uno puede utilizar, obvio, para enriquecer nuestro, nuestro proyecto. Pero en este caso sí, nosotros tendríamos que ver cómo incorporarlo a nuestro proyecto, sí, en función a lo que veíamos de acá. Cuando el user da false, todavía no sé, porque está esperando que el fetch haga su, porque acuérdense que fetch es asíncrono, ¿sí? No utiliza la wait en este caso porque justamente utiliza el famoso then, ¿sí? La promesa al then. Hasta que esta promesa no se complete, está user en false, entonces va a estar cargando acá. Entonces, cuando user false, tenemos que ver el código necesario para poder ver ese resultado de nuestra cards y que esté esperando ahí hasta que se cargue. ¿Sí? Profe, Muy buena sugerencia. Perfecto. profe, ¿de Buenas. dónde sale user.name y user.email? ¿De dónde lo traigo? En este caso, este ejemplo, ¿sí? Este ejemplo, fíjate, acá él está generando una constante, ¿sí? Acá, fíjese acá arriba, ¿sí? Él genera va a utilizar use state ¿para qué? Para generar cambios. ¿Por qué? Porque un user, cuando se renderiza, puede haber un user o puede haber 50 user o puede haber 1000 user. Entonces, este user, ¿sí? Este user
lo pone acá en la posición 0. ¿Para qué? Para que luego pueda ser actualizado por este set user. Entonces, este user, el que está utilizando él, ¿sí? Este user, ¿sí? Va a estar esperando que el famoso, el user effect haga el set user. Una vez que se haga el set user, va a traer las propiedades, como nosotros en este caso las tasks, ¿sí? User.name, user.email, ¿sí? Es similar a esto que estamos haciendo acá y lo vamos a ver en nuestros tasks ahora, ¿sí? Fíjense, ¿vieron? Pero en este caso ya me renderiza automáticamente. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo con el map, ¿sí? En este caso el map. Pero Profe, nosotros eso es una a la suerte hora de de utilizar el use impresión. effect, a la hora de utilizar el use effect no utilizamos el map, ¿sí? En ese caso ya no utilizamos el map. ¿Por qué? Porque ya tenemos el use effect que se va a encargar de esperar, ¿sí? Aunque podríamos utilizar, sí, la verdad que sí, podríamos verlo, ¿sí? Sí, sí, se lo utiliza también. Pero en este caso, en este ejemplo, no lo utilizo, ¿vieron? En este caso no lo utilizo. Eso es lo ¿Por qué? mismo que Porque estamos solamente haciendo es hace rato. Es una impresión, digamos, de todos los usuarios, básicamente. esto. Claro, Ujú. sería una impresión de todos los usuarios. O puede ser también que sea la impresión, la de un usuario. Porque, pues si no le pondrían users, o se me hace, la verdad que no sé de qué fragmento lo sacaron. Pero la idea es que nos guíe a la hora de generar nuestro código. Nosotros ahora vamos a utilizar esto para el JSON placeholder para generar las tareas, ¿sí? No estamos por utilizar users, ¿sí? Así que, pero la idea es que ustedes vean, ¿sí? ¿Se puede utilizar? Sí se puede. A partir de ahora, ustedes pueden utilizar cualquier endpoint de esto. Fíjense, user, acá tenemos los users, ¿sí? Podríamos utilizar este user. Fíjense que es lo mismo. En este caso son 10 usuarios que están en un arreglo, en un arreglo, un objeto, sí, un arreglo, que tiene varios objetos, ¿sí? Y esos objetos a la vez vuelven a tener otros subobjetos adentro, ¿sí? Así que acá es donde se complica un poquito más. Pero vamos paso por paso, ¿sí? Bien, a ver, y lo último, bueno, acá tenemos bueno, estos son los custom hooks, que sería la reutilización de la lógica, que es, ustedes van a reutilizar, ¿sí? En este caso, utilizamos el use state, pero reutilizado el a ver, un momentito. Sí, el authenticated, el login y el logout. Esto es código que ahora voy a decir, ¿de dónde sale esto? Bueno, vamos a verlo mejor en un ejemplo práctico para que se pueda apreciar, ¿sí? Primero vamos a hacer el use state, vamos a hacer el custom hooks para ver ese use state y después pasamos al use effect para terminar la clase, ¿sí? Son las 9:15. Bien, terminado esto, como toda cosa queda un poco abstracto, por ahí se complica un poco entenderlo, pero vamos a verlo con ejemplos. Esto lo voy a cerrar, voy a cerrar esto, y voy a crear solamente un componente para hacer las pruebas, ¿sí? No va a ser parte del proyecto en sí, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es, voy a generar en este caso un archivo vamos a hacer un counter. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Que va a ser un contador, ¿sí? Vamos a importar, sí, en este caso vamos a crear nuestra const counter, ¿sí? Va a ser igual a esto, así, hacemos un return para no olvidarnos y famoso export default de counter. Bien, ahí tenemos nuestro componente. Bueno, vamos a ver use state, ¿sí? Así se llama, así. Use state. Entonces, ¿qué hacemos primero? Vamos a importar. ¿Qué importamos? Importamos use state. Automáticamente ya me reconoce. Bien. Bueno, use state, una cuestión importante que tienen que saber, no se debe generar use state, no se debe generar el famoso const, la declaración del use state, ¿sí? Esto, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros iniciamos en cero? Bueno, esto no tiene que estar fuera de nuestro componente, porque es parte de nuestro componente, ¿sí? O sea que esto tiene que estar dentro de nuestra función componente, ¿sí?
Fíjense, si yo, por ejemplo, lo saco y automáticamente me arroja un error, yo miro y dice, no puede ser llamado al top level, o sea, no puede estar arriba, ¿sí? No puede ser llamado cuando está afuera o arriba de todo, ¿sí? Dentro de ese llamado, o tiene que ser llamado dentro de la función componente, ¿sí? Entonces, con esto, tienen que saber que siempre dentro eh, de mi, eh, de mi función, ¿sí? Acá, use state. Perfecto. Entonces, en este caso, como vamos a hacer contadores, hacemos un count y hacemos un set count, ¿sí? Listo, ya está. Esto me da error porque todavía no se declara, pero todavía no se lee, por eso nomás me da error acá, ¿sí? Y en este caso, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar, como el contador va a ser, el contador lo que va a hacer es incrementar y decrementar un valor, vamos a hacer dos variables. Vamos a generar una variable que se llama suma, ¿sí? Que va a ser una función que me va a permitir a mí, me va a permitir, bueno, antes de generar, sí, ya empecé. Vamos, una vez que yo sume, va a actualizarse mi contador, ¿sí? ¿En qué? Vamos a actualizar en uno, ¿sí? O sea que yo tengo que hacer esto, ¿sí? Genero una variable que se llama sum, ¿sí? Lo mismo, puedo generar otra variable que se llame resta, que en este caso me va a ser menos uno, ay, perdón, menos uno, ¿sí? Muy bien. Y a la hora de retornar, ¿qué voy a retornar? Primeramente, voy a generar mi fragment, ¿sí? Para evitar el div, ¿sí? O podemos usar el div, también lo mismo, ¿sí? Y solamente para ver el H1, vamos a ver qué hice. Vamos a poner hook, así, hook, use state, ¿sí? Use state. Bueno, este me va a dar un título y abajo voy a poner un H2. El H2 voy a ver solamente mi contador, en cuánto está, ¿sí? Vamos a poner el count, ¿sí? El count en cuánto está, ¿sí? En este caso yo lo estoy exportando y voy a, como no lo voy a agregar en una ruta, voy directamente a la app y digo, importo esto, import, creo que era count, un counter, ¿sí? Ya automáticamente me reconoce y digo, bueno, va a estar navbar y debajo del navbar va a estar mi counter. Counter, listo, perdón. Ahí. Bien, ahora si yo voy a ver mi proyecto, acá vieron, lo que sí van a aparecer en todas las rutas, ¿por qué? Porque lo puse de manera global, no lo puse en una ruta. Fíjense, yo me voy a Home y aparece el use state acá, en tareas también aparece ahí, acá también, bueno, vamos a verlo en página de contactos para verlo bien. Hasta ahora yo tengo un use state, todavía no le generé ningún tipo de funcionalidad a este use state. Yo podría hacer lo siguiente, podría generar dos botones, uno que diga suma y otro que diga resta. Bien, ahí tengo suma y resta, ¿sí? Hasta ahora no hace nada. Entonces, yo acá podría darle entonces la funcionalidad necesaria para que esta suma me genere, me haga el set count en 1 y esta resta me haga el set count menos 1. Entonces yo voy a poner acá. Siempre teniendo en cuenta las funciones, al igual que JavaScript, ¿sí? Del H1, ¿sí? Perdón, H1, perdón. Siempre teniendo en cuenta que de los botones, ¿sí? On click, ¿sí? Suele darle on click. Y fíjese que automáticamente ya me abre me abre las llaves, ¿sí? Entonces yo digo acá, bueno, suma. Perfecto. Si esto yo guardo y lo renderizo, está funcionando, perfecto. Entonces hago lo mismo, pero en este caso voy a, perdón, acá, así, un clic, resta. Bien, entonces, si yo, fíjense que ahora está funcionando perfecto, ¿sí? ¿Se entiende esto? Esto es re sencillo, ¿sí? Si yo me voy a Home, ¿vieron? Si yo me voy a tareas, está funcionando
a la perfección. Voy a contactos, ¿sí? Y fíjense que el contador se mantiene, ¿sí? Se mantiene, ¿sí? Bien. Esto con respecto a un contador básico, ¿sí? Un contador básico como para ver si podemos reutilizar en alguna parte, ¿sí? O sea, yo podría, por ejemplo, decir, bueno, a ver, ¿dónde puedo reutilizar esto? Eh, Déjenme que lo vea, que no me acuerdo dónde lo reutilicé. También tengo una cantidad de... sí, acá. Sí. Bueno, vieron entonces, acá estoy viendo el use state y vamos a poner el use state acá, use state sin reutilizar, sin ser reutilizado. O sea, no reutilizado, sino sin ser custom, ¿sí? Porque hablamos de custom hooks. Custom hooks. Bueno, este es sin ser un custom hook. Bueno, perfecto. Ahora, nosotros podríamos generar toda la lógica necesaria para que en vez de estar utilizando este contador de forma así de manera de contador, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar, para este ejemplo, ¿sí? Vamos a generar una nueva carpeta que se va a llamar hooks. ¿Sí? En estos hooks nosotros vamos a utilizar todo lo que sea la reutilización, que ya lo vamos a ver, no creo que nos alcance el tiempo para ver lo de los formularios, pues se puede utilizar también, pero vamos a utilizar lo siguiente, fíjense lo siguiente, vamos a utilizar el use, vamos a llamarle, como es un contador, vamos a poner un use counter, ¿sí? Un use counter, pero en este caso no va a ser un componente, ¿sí? En este caso, y disculpen, no va a ser un componente. Disculpen acá. Ahí, vamos a vuelta acá. Vamos a eliminar, cambiar nombre. No va a ser un componente de tipo SJS, perdón, JSX, sino que va a ser un componente de tipo JavaScript. ¿Por qué? Porque yo no lo voy en este caso, yo voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a verlo más grande, ¿sí? Vamos a utilizar de tipo JavaScript. Bueno, vamos a generar una función que se va a llamar useCounter, counter, ¿sí? Que en este caso sea una variable, useCounter, que va a recibir es similar a un componente, pero en este caso vamos a reutilizar no el componente en sí, sino que vamos a reutilizar las funcionalidades. Por eso lo hacemos con la extensión JavaScript, ¿sí? Ahora, fíjense lo siguiente. Tenemos que, obvio que vamos a importar ¿qué cosa? Use state, porque vamos a utilizar lo mismo. Vamos a hacer un const, perdón, acá va a ser counter, vamos a ponerle counter para que no sea count, ¿sí? Y set counter, ¿sí? Set counter. Y esto va a ser igual siempre a use state, ¿sí? Pero, ¿qué va a recibir como primer parámetro? Bueno, acá nosotros vamos este caso, use counter va a recibir un atributo que va a ser un initial value, ¿sí? Va a ser un initial value que nosotros vamos a establecer acá, initial value. Fíjense que automáticamente ya me está reconociendo un valor inicial, ¿sí? Valor inicial, ya lo vamos a ver, ¿sí? Todo esto es muy abstracto, ¿sí? Y acá establecemos lo mismo que hicimos en el counter, ¿sí? Establecemos, vamos a copiar para no estar copiando, pegando, no estar escribiendo nuevamente, hacemos la suma, la resta, ¿sí? Hacemos la suma y la resta, y podemos incluso hacer una variable que me va a permitir a mí, ¿qué cosa? Me va a permitir a mí hacer un const, me va a hacer un reset, ¿sí? O se me va a resetear o limpiar, ¿sí? Ya que estamos ya que estamos utilizando castellano, ¿sí? Y vamos a utilizar lo siguiente. Va a ser también el set counter, pero con el initial value. Se me va a reiniciar. A ver, en este caso de set counter, sí, me está dando error por esto, justamente. Perdón, ahí y ahí.
¿sí? Ahí. El count es counter, nada más por eso. Counter. Ahí está. Bien, y esto dice, se declara pero nunca se utiliza. Y estas funciones, fíjense, ya declaré tres funciones, ¿sí? Y estas funciones, yo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un return de eso. ¿De qué? Voy a retornar lo siguiente. Counter, primero vamos a retornar el counter, ¿sí? Con el valor de inicial. Vamos a retornar la suma y vamos a retornar la resta. ¿Y qué más? Tengo uno más, limpiar, ¿sí? Y con eso tengo mi función que utiliza un use state que no estoy utilizando de manera directa en mi componente, sino que estoy por reutilizar, ¿sí? Estoy utilizando el use state y estoy por exportar para la utilización, no como componente, sino como solamente la funcionalidad, en este caso, de suma, resta, reset, ¿sí? Y el counter, ¿sí? Entonces, use counter. Ahí. Bien. Ahora, una vez que tengo eso, ¿dónde puedo utilizar? A ver, vamos a utilizar en el counter. ¿Vieron que funcionaba esto? ¿Sí? ¿Sí? Esto funcionaba. Bueno, vamos a utilizar en el counter. ¿Sí? O sea que voy a borrar todo esto. Déjenme que lo vuelva a cero. Excepto el return. Voy a sacar esto. Voy a sacar esto. Y ahora me queda página de contactos. Estábamos en contacto. Sí, ahí está. A ver, vamos a poner otra vez. A ver. Eh, No, voy a dejarle para que les quede como ejemplo a ustedes. Entonces, sin ser justo. Entonces, lo que voy a hacer es otro componente, así le queda de ejemplo. Le vamos a poner un counter 2, ¿sí? Counter 2, JSX. Y vamos a copiar lo mismo, porque va a ser casi igual. Pero déjenme que le quiero mostrar más que nada, ¿sí? Va a ser de esta forma, pero va a ser un counter 2, ¿sí? Un counter 2, ¿sí? Y ahora sí, esto sí lo elimino todo, esto sí no le queda nada. Acá, tuki, listo. Y en este caso sí, vamos a dejar solamente el que dice como custom hook, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, voy nuevamente a mi app JSX y digo, voy a importar por counter 2, ¿sí? Y lo voy a poner abajo del counter más. Así entonces vamos de diferencia. Counter 2. Listo. Y ahora sí, acá tenemos useState como custom hook y useState sin ser custom hook, ¿sí? Acá este está funcionando perfecto. Genial. Ahora vamos a darle la lógica necesaria al counter 2 para que me haga todo el conteo, ¿sí? Incorporando el use state, perdón, el use counter que establecimos acá, ¿sí? Entonces, para eso, primeramente, si bien yo hago acá el use state, yo lo saco acá, bueno, ahora hago un import de quién, de mi custom hook, entonces es use counter, ¿sí? Ahí tenemos el use counter y como vamos a utilizar dentro de la función, vamos a utilizar la suma, la resta, el reseteo y el counter. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a generar nuevamente nuestra constante, nuestra variable, pero acuérdense que nosotros ya no va a ser de tipo así, como el use state, sino que como lo exportamos, como si bien exportamos use counter, pero retornamos como un objeto, ¿sí? Como un objeto que tiene las propiedades de acá, las funciones que nosotros generamos. Entonces, a la variable, yo le voy a hacer un famoso, destructuring y voy a hacer lo siguiente. Voy a traer el use counter, ¿sí? El use counter, que en este caso vamos a ponerle 0 solamente, ¿sí? Y fíjense que acá adentro ahí ya puedo ver diferente, eh, las diferentes, eh, las diferentes funciones, ¿sí? Voy a traer el counter, voy a traer la suma, voy a traer la resta, y voy a traer el limpiar, ¿sí? Hasta ahí estamos, ¿vieron? Estamos reutilizando el hook, el que estamos acá, el custom hook,
que en este caso es nada más un use state, no es otra cosa que eso, ¿sí? Entonces yo retorno, ¿qué voy a retornar? Primero voy a retornar, en este caso el hook personalizado ya está, vamos a hacer lo mismo, vamos a poner otra vez el párrafo que va a decir counter, perdón, va a estar en este caso código, acuérdense que vamos a poner así, ¿sí? Y vamos a poner el counter, ¿sí? Que viene de este counter que viene acá, ¿sí? Y vamos a poner acá contador, solamente contador, para que veamos la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Counter, ¿sí? Y va a ser lo mismo, vamos a utilizar el famoso button 3 veces, ¿sí? Vamos a poner suma, resta y eh, limpiar. Limpiar, ahí está. Y acá solamente, a ver, vamos a poner el tick, tick, vamos a poner on click, y ahí ponemos suma, resta y limpiar. ¿Vieron? O sea que yo al use state anterior le agregué una más que es de limpiar. O sea que estoy reutilizando más funcionalidades aún. Yo ahora esto guardo y ahí está. ¿Sí? Yo digo, a ver, vamos a ponerle, sí, vamos a poner un H2 acá para que sea más lindo. Un H2, guardo, ahí está. Este está funcionando perfecto y este suma, a ver, me está guardando, a ver, me guarda. Un momentito, a ver. Suma o suma, sí, suma. El use context acá, el pero que va, no me va a funcionar nunca. Set counter, acá y acá. Bueno, eso no. Set counter. Ahora sí. Set counter, listo. Ahora voy a dar todo un clic, ahí, ahora sí. ¿Sí? Está funcionando, resta y limpio va a 0. Limpio va a 0. Quería mostrar la diferencia. Es similar, fíjense, es similar. Vamos a poner acá. Hola, Luis. Hola. ¿Se entrecorta? Hola, hola, hola. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Probando. Ah, está inestable. Espera un momento. Se corta, se corta, se Ahí corta. va. A ver, El que último vuelva. minuto no se Sí. escuchó nada ¿Ahora de vuelve? lo que dijo. ¿Volvió? Está preguntando si es la diferencia, si entendemos de una forma y otra, Ah, básicamente. fíjense, no, no, que le estaba por mostrar la diferencia entre uno y otro, por eso lo estoy poniendo así de esta forma, ¿sí? Fíjense que en este caso yo estoy utilizando el módulo nativo de useState de React, ¿sí? Y es muy similar, pero ¿qué pasa? Yo estoy customizando mi useState, en este caso yo lo estoy haciendo un custom, fíjense toda la lógica, ¿vieron? Yo tengo que, al hacer useState, tengo que generar las funciones acá para contar y para restar, o sea, para sumar y restar, y ahí recién lo genero, ¿sí? Fíjense que si yo lo hago de manera, digamos, desacoplada, por decir, y incluso está más, eso podría incluso agregar más cuestiones acá, ¿sí? Puedo agregar otras cuestiones también acá, ¿sí? Puedo hacer suma, resta, bueno, similar al otro, pero en este caso yo estoy customizando este use para reutilizarlo en mi componente, ¿sí? Es un poquito, es similar, pero bueno, tiene su pro y su contra. Obvio que en este caso es muy sencillo, pero a la hora de utilizar un formulario es mucho más útil. Que no lo vamos a ver hoy, ya no lo vamos a ver, porque quiero avanzar con el use state, ¿sí? ¿Alguna duda con los hooks? Igual es muy sencillo, ¿sí? Solamente una suma resta y limpiamos. Bueno, En el avanzamos caso entonces. de formularios, se serviría si los formularios tendrían campos similares y cosas así, ¿no? Claro, podría ser esas cuestiones, pero lo vamos a ver más a fondo porque si no, yo empiezo a entrar, ingreso en ese tema, ya me voy por las ramas y quiero que tratemos de abarcar también el famoso use state
effect, perdón, use effect, que entonces, vamos a ver. Bueno, bien, para use effect, ¿sí? A ver, voy a generar otro componente solamente al efecto de hacer el ejemplo. A ver, bien, bueno, perfecto. Voy a generar un archivo nuevo que se va a llamar, voy a poner example, porque es un tipo componente, example, eh, example use effect, .jsx, ¿sí? Perfecto. Vamos a hacer toda la lógica de vuelta. Vamos a hacer nuestro const example, example use effect. Se lo vemos mejor. Así es igual a esto. Track. Hago un return. Si no me olvido, export default. ¿Sí? Example effect. Bien. En este caso, en el use effect, se, para nuestro ejemplo, se apoya también en el use state. Vamos a verlo a ambos y ver la lógica de esto, ¿sí? Vamos a importar. ¿Qué vamos a importar? Vamos a importar en este caso, perdón, ahí, use state y use effect. Vieron que de los dos viene de React, ¿sí? Bueno, en nuestro ejemplo, maravilloso, que es para iniciar, ¿sí? Vamos a generar nuestro use state con lo siguiente. Como siempre, va a ser un bendito contador, solamente para ver cómo se comporta UseEffect, ¿sí? Entonces vamos a cambiarle ahora, vamos a llamar el contador, ¿sí? Y vamos a decir set contador. No hay mucha cuestión ahí, ¿sí? Y para retornar, vamos a poner solamente en el return, vamos a poner un div que diga el contador es y el famoso contador. ¿Listo? No hay nada raro, va a empezar en cero. Esto lo vamos a ver si lo exportamos, ya lo exportamos, así que vamos a importarlo en el app, ¿sí? Y vamos a ver acá, ¿sí? Import eh, example use effect, listo, ahí está. Y acá ponemos lo mismo, example use effect, cerramos y listo. Funcionando y dice el contador es cero. Pero, a ver, podemos poner, por ejemplo, acá en el div, para que nos guíe un poquito, a ver, vamos a poner los famosos, los fragments, ¿sí? Y dentro de eso hay el div, y vamos a poner un br para que solamente, ahí está, ahí se fue un poquito más abajo, ¿sí? Para ver mejor más, ¿sí? No es otra cosa, br. Listo, ahí está el contador. Y ponemos, está bien, vamos a poner un H1 también, entonces se ve mejor. H1. Bien, ahí está. Contadores 0 y vamos a poner ejemplo. Use effect. Listo, ahí tenemos. Use state como custom hook y use effect. Vamos a ver el contador. En este ejemplo lo que quiero mostrar es eh, cómo el use effect, si se acuerdan, nosotros vimos la teoría, a lo último había es tipo un arreglo. Bueno, ahora nosotros vamos a utilizar el use effect que va a tener esta sintaxis, va a ser una función, ¿sí? De esta forma, ¿sí? Y acá va una coma y acá va el famoso, fíjense que es presente solo si se activa
cuando tiene un valor, digamos, ¿sí? Bueno, algo similar, dice, ¿sí? Acá tienen la referencia, ¿sí? Tiene este formato. Es similar, ¿se acuerdan como el set timeout? Set timeout, que era una función callback, y después al último le poníamos los segundos de retraso. Bueno, en este caso, yo para apoyarme, para que este useEffect tenga su función, yo voy a utilizar, si me voy a poner así, acá voy a utilizar así como un set timeout, existe uno que se llama set interval, que permite hacer el intervalo, que a cada intervalo de tiempo se va a ejecutar una cierta, fíjense, cada cierto tiempo se va a ejecutar esta función. Es nada más que eso. El set timeout también es similar, pero el set interval eh, ejecuta de manera indefinida, ¿sí? A ver, set, acá en este caso vamos a poner nuestro set contador, ya les muestro para qué, y lo digo al contador más 1, ¿sí? Es el clásico, ¿sí? Fíjense, set interval y set timeout. Si quieren ver la diferencia, pueden ir a la documentación, ¿sí? Yo para este ejemplo lo que utilizo es el set interval para que me genere esta función, ¿cada cuánto? Cada cada un segundo o cada 2 segundos, ¿sí? Fíjense que acá también dice milisegundos number, ¿sí? Entonces, esto ya está funcionando. Y si yo hago esto, guardo y digo, bueno, vamos a ver acá, el contador es 1, no tarda mucho, y quedó ahí, se paró. Yo digo, bueno, vamos a poner, ahí vamos a hacerlo en doble, ahí está, pantalla dividida. Digo, bueno, voy a hacer a un segundo. Vamos a reiniciar, contador es 0, yo guardo, 1, 2, 1, quedó ahí un 1, quedó en 1. No sé por qué me contó de vuelta así. Acá este está cortando. A ver, 1. Y cortó la ejecución. ¿Sí? ¿Qué pasó? El contador estaba en 0, entra el set interval y el contador que pasa a 1, a los 1 segundo. Y este se encarga no tiene ni una dependencia, entonces, ¿qué hace? Corta. Corta la ejecución. Si yo voy a ver acá, voy a inspeccionar, voy al components, fíjense que a lo último tengo mi example use effect, ¿sí? Y fíjense que yo voy a ver acá y digo, no me entró más nada, o sea que yo ahora actualizo, a ver, ahí el state, solamente quedó un 1, fíjense, y el effect quedó parado, ¿sí? Quedó en 1, no continúa. Si yo digo set interval, tiene que continuamente estar haciendo este contador suba de 1, 2, 3, al igual que el set timeout, ¿sí? Pero entonces, si yo quiero que este useEffect se siga ejecutando, yo le tendría que hacer el famoso contador acá. ¿Por qué? Porque el contador va de 1, va a pasar genera del 0, pasa a 1. Genera una variable que se llama 1 y hace que el useEffect, perdón, sí, ahí está. Hace que, hola, 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 ahí, hola, Ahí está. hola, ahí está. Sí, sí. Ahí está. Bueno, sí, decía que justo estaba mi perro ladrando afuera. Sí. Bueno, entonces, el contador acá está en 0, ¿sí? Por defecto. Este set interval que hace que el contador sea a 1 a los 1 segundo. El contador pasa de ser 0 a 1. Entonces, esto me da una dependencia. Dice el contador, en 1. Bueno, volver a ejecutar 2. Y ahora vamos a ver por qué. Porque si nosotros teníamos de esta forma, vieron que es contador y se quedó ahí, ¿sí? Y ahora, si yo le pongo, vamos a ver para que no sea tan rápido, ¿sí? Claro, el Cada dos mismo segundos, visual te dice digo el que contador. ahí va una variable que modifique su contenido. Exactamente, exactamente. Entonces lo que quiero hacer es mostrarle cómo está funcionando. Yo guardo y fíjense que ahora, al guardar, fíjense, yo guardo y 1, 2, 3, 2. Obviamente que no sé, a ver, hay una. Guardo, 1,
2, 3, ¿sí? Empezó a funcionar. Fíjense que acá estoy viendo 4, 5, 6, ¿vieron? O esto de manera indefinida. O sea que a lo que voy es que cuando nosotros vayamos a tocar servidores, a ver, dice acá, ¿sí? Generalmente nosotros vamos a tener que dejar esto así, ¿sí? No va, solamente va a ser a la ejecución a la API una sola vez cuando ingrese a este componente, Lo ¿sí? ejecuta No va de a, manera recursiva, más o menos. claro, no vamos a necesitar que haga varias consultas, ¿sí? Porque si uno hace la consulta a la base de datos, me devuelve un valor y vuelve a hacer la consulta a la base de datos y me devuelve un valor. Entonces, con esto nosotros estamos asegurándonos que cortamos el efecto, el famoso efecto que estamos pidiendo, ¿sí? ¿Entienden? ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Entonces, viendo ese comportamiento de use effect, es donde yo quiero entrar a utilizar este use effect vamos a ver si me dan en 5 o 10 minutos para terminarlo. Vamos a hacer la llamada a la API, estas que estamos viendo, que era de JSON Placeholder, ¿sí? Entonces, para esto, yo obviamente esto le va a quedar como ejemplo a ustedes. ¿Sí? Una práctica, use effect, listo. A ver si yo me voy a tareas, y fíjense que sigue, no sé por qué sigue, bueno, vamos a recargarlo. Ahí está en uno y quedó. Bien, entonces para que no siga molestando, vamos a dejarlo ahí, listo, ya está. A ver si yo me voy a tareas, sí, entonces vamos a sacar también eso para que veamos solamente las tareas, ¿sí? Veamos solamente las tareas, así que este counter vamos a sacarlo, este counter también vamos a sacarlo, y ahora sí quedaron solamente las tareas que vienen de manera hardcodeada, ¿sí? Entonces ahora,